Hola a todos, nos volvemos a encontrar, esta vez por la unidad 8 de Civil 1, y vamos a arrancar hablando de ausencia simple. Y hay que decir que la ausencia de una persona puede generar muchas consecuencias legales, especialmente cuando no se tiene noticia de su paradero ni se ha dejado un apoderado que gestione sus asuntos. Para empezar es importante aclarar que el concepto de ausencia en términos legales no se refiere simplemente a que una persona no esté en su casa por un tiempo, sino a una situación de desaparición en la que no se tiene noticia de la persona y ésta no ha designado a alguien que administre sus bienes. Esto nos va a llevar a varios interrogantes importantes, como ¿qué pasa con los bienes de esta persona? ¿Quién se ocupa de sus deudas o de sus compromisos? ¿Qué papel juega el Estado en estos casos? Bueno, el Código Civil, en sus artículos del 79 al 84, establece el proceso y los efectos de la declaración de ausencia simple. Hoy vamos a hablar de este aspecto y de este proceso, desde el concepto de la ausencia simple hasta el procedimiento judicial que se debe guiar que se debe seguir para proteger los bienes del ausente. La ausencia simple está definida en el artículo 79 del Código y según este artículo se considera que una persona está en situación de ausencia simple cuando ha desaparecido de su domicilio sin dejar noticias de su paradero, pero no se trata de una situación de presunción de muerte, como vamos a ver más adelante, sino que se asume que esta persona está viva pero no puede ser localizada. Esto se agrava si no dejó ningún apoderado con las facultades necesarias para gestionar sus bienes en su ausencia o si el apoderado no cumple adecuadamente su rol. Imaginamos que Juan, un empresario que vive en Buenos Aires, desaparece sin dejar rastro y no se comunica con su familia ni con sus socios. Si Juan tenía un negocio y propiedades, es probable que su ausencia provoque desorden en la gestión de esos bienes. Y acá es donde entra en juego la figura de la ausencia simple. En caso de que una persona esté en situación de ausencia simple, el siguiente paso es designar a un curador de sus bienes. El artículo 80 del Código establece que pueden solicitar la declaración de ausencia y el nombramiento de un curador tanto al Ministerio Público como cualquier persona con un interés legítimo en los bienes del ausente. Esto puede incluir familiares, socios comerciales o incluso personas que puedan verse perjudicadas económicamente por la falta de administración de esos bienes. La figura del curador tiene la función de administrar el patrimonio del ausente, para protegerlo y evitar su deterioro. Este administrador puede realizar solamente actos de conservación y administración ordinaria, siempre con autorización judicial para evitar actos que puedan comprometer el patrimonio sin justificación. Eh, por ejemplo, volvamos al caso de Juan. Supongamos que su esposa, preocupada por el futuro de la empresa y las propiedades de su esposo, solicita al juez que se le declare la ausencia simple de Juan y se nombre un curador para proteger los bienes. Ella, en este caso, tiene un interés legítimo para solicitar el nombramiento de un curador. La declaración de ausencia simple sigue un proceso judicial. Primero, la solicitud debe presentarse ante el juez del último domicilio conocido del ausente. Según el artículo 81 del Código, si no se sabe cuál fue su último domicilio, el proceso puede llevarse a cabo en el lugar donde existan bienes que requieran administración. El artículo 82 detalla que para hacer público el proceso se debe publicar un edicto en medios de comunicación oficiales y periódicos, buscando notificar al ausente y permitir que cualquier persona que tenga información sobre su paradero la pueda aportar. Por ejemplo, en el caso de Juan, el juez del último lugar donde él residió toma la solicitud y ordena que se publique en el boletín oficial y en periódicos locales para intentar obtener información sobre su paradero. Eh, la función del curador no es ilimitada. Su rol principal es la administración y conservación del patrimonio, sin tomar decisiones que puedan comprometerlo de manera irreversible. Según el artículo 84 del Código, la curatela concluye si el ausente reaparece o si se inicia un proceso de presunción de fallecimiento. En caso que la desaparición se prolongue por un tiempo considerable, es importante que el curador rinda cuentas de su gestión y mantenga un registro de los actos
que realiza en nombre del ausente. Imaginemos que el curador designado por el juez decide vender una propiedad para pagar ciertas deudas de Juan. Para hacerlo necesita autorización judicial, ya que su función no le permite tomar decisiones que impliquen una disposición permanente de los bienes sin control judicial. La curatela finaliza si el ausente reaparece o si se da inicio a un proceso de presunción de fallecimiento. En este último caso, si la desaparición se extiende por mucho tiempo, el curador tiene que informar al juez sobre la situación y las personas con intereses legítimos pueden solicitar un proceso de presunción de fallecimiento. El objetivo del legislador es proteger los derechos del ausente durante el tiempo necesario sin asumir su fallecimiento prematuramente. Siguiendo el caso de Juan, si él no da señales de vida por un largo periodo, su esposa o el curador pueden solicitar que se inicie un proceso para declarar su fallecimiento, con el fin de resolver permanentemente el futuro de su patrimonio. La ausencia con presunción de fallecimiento es un mecanismo y este existe para aquellas situaciones en las que una persona desaparece sin dejar rastros durante un largo tiempo o en circunstancias que son peligrosas. Como sociedad y sistema legal necesitamos una herramienta para proteger los derechos de los familiares y ordenar los asuntos patrimoniales de esa persona, siempre bajo la posibilidad de que, un día pueda reaparecer. La ausencia con presunción de fallecimiento está regulada en el Código y en los artículos del 85 al 92. El concepto de presunción de fallecimiento no es nuevo, tiene antecedentes en códigos anteriores y sistemas jurídicos de otros países. La sociedad siempre ha necesitado un mecanismo para gestionar el patrimonio y el estado civil de personas desaparecidas, especialmente situaciones de desaparición prolongada o de alto riesgo. En el código la presunción del fallecimiento se regula en dos casos y son los ordinarios y los extraordinarios. En el ordinario, según el artículo 85 del Código, cuando una persona está ausente de su domicilio y no tiene ninguna noticia de ella, por un periodo de 3 años, sus familiares pueden solicitar la declaración de presunción de fallecimiento. Este plazo se cuenta a partir de la última noticia recibida sobre la persona. Y en los casos extraordinarios, el artículo 86 establece que en situaciones particularmente peligrosas como accidentes, o un desastre natural o una situación de guerra, el plazo puede ser menor. Por ejemplo, en caso de naufragios o pérdida de una aeronave, el tiempo se reduce a 6 meses, ya que la probabilidad de sobrevivir en estas circunstancias es baja. Por ejemplo, si una persona desaparece en un naufragio y no hay noticias durante 6 meses, el proceso puede iniciarse. O si alguien desaparece en medio de un terremoto y no se ha encontrado ningún rastro en 2 años, y se puede iniciar también la presunción de fallecimiento. El procedimiento en sí tiene varios pasos que el Código Civil detalla para asegurar que se respete el derecho a la vida y la posibilidad de regreso del ausente. La legitimación para solicitar la declaración. El artículo 87 permite que cualquier persona que tenga un interés legítimo como familiares o socios comerciales soliciten la declaración de presunción de fallecimiento. Los solicitantes deben demostrar que se han realizado esfuerzos serios y prolongados para localizar a la persona. Los edictos y citaciones. Una vez que se presenta la solicitud, el juez ordena la publicación de edictos en medios oficiales y periódicos, al menos una vez al mes durante 6 meses. Esto se hace para dar la mayor publicidad posible al caso con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre el paradero del ausente. Este paso es obligatorio y busca proteger los derechos del ausente. La sentencia y declaración. Al final del periodo de edictos, el juez evalúa la información y si no se ha encontrado a la persona ni se tiene noticia alguna de ella, puede declarar su fallecimiento presunto. El juez debe establecer una fecha y hora en que se presume que ocurrió la muerte, lo que ayuda a definir con precisión sus efectos legales. Por ejemplo, supongamos que Martín, un empresario, desaparece en un accidente aéreo y no se encuentra rastro alguno durante 6 meses. Sus herederos solicitan la presunción de fallecimiento y después de 6 meses de edictos y sin resultados, el juez establece la fecha y hora en que se presume que ocurrió su fallecimiento.
La declaración de presunción de fallecimiento afecta tanto el estado civil del ausente como su patrimonio. La disolución del matrimonio en el artículo 435 establece que la declaración de fallecimiento presunto disuelve el matrimonio y esto permite que el cónyuge sobreviviente pueda rehacer su vida y contraer matrimonio nuevamente si lo desea. En el patrimonio y la prenotación de bienes, la declaración de fallecimiento permite abrir la sucesión del ausente para que sus herederos reciban su herencia según lo establecido en el artículo 2277 del Código. Durante este proceso se lleva a cabo la prenotación de bienes inmuebles y muebles registrables. Esto significa que los bienes son anotados provisionalmente a nombre de los herederos, pero no pueden ser enajenados sin una autorización judicial, protegiendo los derechos del ausente en caso de reaparición. Por ejemplo, en el caso de Martín, su esposa podría pedir la disolución de matrimonio y a su vez sus hijos recibirían una anotación provisional sobre las propiedades de Martín. Y si Martín reaparece, tiene derecho a reclamar esos bienes en el estado en que se encuentren. Si el ausente reaparece después de que se declara la presunción de fallecimiento, el Código prevé mecanismos para restituir su estado civil y su patrimonio. En cuanto a la restitución de bienes, si el ausente reaparece, puede solicitar la restitución de sus bienes en el estado en que se encuentren y en caso de que hayan sido vendidos, puede reclamar el valor o precio de aquellos enajenados. Esto busca proteger los derechos del ausente, quien no pierde automáticamente su propiedad por el solo hecho de haber estado ausente. El estado civil y el matrimonio, la reaparición del ausente no restaura automáticamente su matrimonio, dado que, bueno, se considera que ya está disuelto, y al haberse declarado su fallecimiento presunto, sin embargo, el excónyuge y el ausente pueden optar por casarse de nuevo, si es que ambos están de acuerdo, o simplemente mantener su separación. Por ejemplo, si Martín reaparece después de 2 años, sus propiedades que no hayan sido vendidas se le restituyen. Sin embargo, si su esposa ha contraído nuevas nupcias y el matrimonio original no puede restaurarse, aunque ambos podrían decidir formalizar su unión nuevamente. Bueno, hablemos ahora del fin de la existencia de las personas naturales, y es decir, que la muerte y cómo el sistema jurídico argentino regula este concepto, aunque puede parecer un tema delicado, es esencial entenderlo, ya que implica importantes efectos legales en el ámbito familiar, como en el patrimonial y sucesorio. Y para abordar esto vamos a ver qué dice el Código y la Ley 24.193. El primer punto que debemos conocer es la definición general que da el Código Comercial. Según el artículo 93, la existencia de la persona humana termina con su muerte. Esta es una frase sencilla, pero con implicancias profundas. El fin de la existencia marca el momento en que una persona deja de ser sujeto de derechos y obligaciones. Este artículo deja claro que la muerte implica el cese de la personalidad jurídica, lo cual significa que sus derechos, responsabilidades y patrimonios pasan a ser gestionadas por otras personas. Supongamos que un empresario fallece. Desde el momento de su muerte deja de tener responsabilidad sobre sus negocios y contratos y se abre un proceso para transferir su patrimonio a sus herederos. Eh, el siguiente paso importante es la comprobación de la muerte. El código detalla en el artículo 94 que la comprobación de la muerte se realiza bajo los estándares médicos conforme a la legislación específica que regula los procedimientos de ablación e implante de órganos. Y acá es donde entra en juego la Ley 24.193, que establece criterios objetivos y científicos para confirmar la muerte de una persona. Esto es especialmente relevante en casos en los que la persona puede ser donante de órganos, ya que es necesario garantizar que no haya actividad cerebral o cardíaca antes de proceder. Si una persona sufre un accidente y queda en estado crítico, la comprobación de su muerte no se basa solo en que deje de respirar, sino en la ausencia completa de actividad encefálica, confirmada por estudios médicos, como un electroencefalograma que verifican la muerte cerebral de manera segura y precisa. La Ley 24.193, conocida como la Ley de Ablación y Trasplante de Órganos, complementa el concepto de muerte del Código y con criterios médicos específicos. Según esta ley, la muerte se establece cuando hay un cese irreversible de las funciones encefálicas, que es la muerte cerebral,
o una interrupción definitiva de las funciones cardiorrespiratorias. La muerte cerebral es el criterio más utilizado para determinar la muerte en potenciales donantes de órganos. La ley 24.193 también establece que este proceso debe estar certificado por 2 médicos independientes sin relación con el equipo del trasplante. Esto asegura que la determinación sea objetiva y que los procedimientos sean éticos y transparentes. Por ejemplo, imaginemos que una persona que figura como donante de órganos sufre un accidente con pérdida severa de función cerebral. En este caso, la certificación de su muerte bajo los criterios de la Ley 24.193 permite que se active el proceso de donación de órganos garantizando que su fallecimiento es irreversible. La muerte no solo pone fin a la personalidad jurídica de una persona, sino que también genera efectos en varias áreas del derecho, como son el derecho de familia, porque la muerte disuelve el matrimonio, extingue la responsabilidad parental y termina cualquier régimen de tutela o curatela que tuviera la persona fallecida. En cuanto a los derechos patrimoniales y sucesorios, la muerte activa la apertura de la sucesión y esto permite que los herederos reciban el patrimonio del fallecido, ya sea mediante testamento o en el marco de una sucesión ac intestato. Acá los bienes pasan a mano de los herederos legales o a los designados en un testamento. En cuanto a los derechos contractuales, cualquier contrato personal de trabajo o relación laboral en la que el fallecido estuviera involucrado también se extingue, salvo si hay estipulaciones específicas que prevén la continuación del contrato después de su muerte. Por ejemplo, si una persona muere sin dejar testamento, sus bienes se repartirán entre sus herederos directos, como sus hijos y su cónyuge. Según las normas de la sucesión ad intestato, sin embargo, si había dejado un testamento, los bienes se distribuirán conforme a lo estipulado en dicho documento. Uno de los puntos más importantes de la regulación sobre la muerte es el enfoque ético y científico que acompaña a la legislación. Al aplicar criterios médicos específicos y verificar el fallecimiento por medio de pruebas clínicas, el sistema asegura que no se declare la muerte antes de tiempo y que los procedimientos relacionados, como la donación de órganos, se realicen de una forma ética. La Ley 24.193 y el Código reflejan un enfoque donde el derecho y la ciencia médica colaboran para establecer estándares de comprobación de la muerte, buscando así proteger tanto los derechos de las personas fallecidas como de sus familiares. Y esto también permite a la sociedad tener confianza en los procesos legales y médicos, especialmente en temas tan delicados como la donación de órganos. Bueno, ahora vamos a hablar de conmoriencia, los efectos de la muerte en relación a los derechos y de la sucesión por causa de muerte y los derechos que se transmiten. La conmoriencia se refiere a una situación particular en la que 2 o más personas fallecen en un mismo evento y no pueden determinarse quién murió primero. Esto plantea preguntas como ¿quién hereda a quién? Y en términos generales, ¿qué efecto produce la muerte en los derechos y obligaciones de una persona? El primer tema que vamos a abordar es la conmoriencia, regulada en el artículo 95 del Código. Este artículo establece que cuando 2 personas o más fallecen en un mismo evento y no es posible determinar quién es el que murió primero, se presume que murieron al mismo tiempo. Y esto se llama conmoriencia. La razón detrás de esta normativa es evitar complicaciones en la sucesión hereditaria, ya que si no se puede establecer un orden de fallecimiento no sería posible determinar quién hereda a quién. En otras palabras, la conmoriencia establece que no se produce una transmisión de derechos entre las personas que fallecieron en ese mismo evento, y cada una de estas personas fallecidas hereda a sus propios herederos como si hubiera muerto sola. Imaginemos que una pareja de esposos fallece en un accidente de tráfico. En este caso no se puede determinar quién falleció primero, por lo que el código presume que ambos murieron al mismo tiempo. Esto significa que los bienes de cada cónyuge pasarán directamente a sus respectivos herederos como hijos o familiares, sin que ninguno herede los bienes del otro. Cuando una persona fallece, eh, cesa su personalidad jurídica y esto tiene una serie de efectos en sus derechos y obligaciones. La muerte implica el fin de ciertos derechos personalísimos y también marca el momento en que algunos derechos patrimoniales se transmiten a los herederos. Vamos a ver cómo se distribuyen. Los derechos personalísimos como el estado civil o el derecho al honor se extinguen con la muerte. Esto significa que el fallecido ya no tiene derecho u obligaciones en este ámbito, ya que estos derechos están directamente relacionados con su identidad. En
En cuanto a las relaciones familiares, la muerte también produce efectos disolviendo automáticamente el matrimonio, la responsabilidad parental y cualquier régimen de tutela o curatela del fallecido. Por lo tanto, cualquier derecho u obligación es- se extingue al momento de la muerte. Y los derechos patrimoniales, bueno, estos derechos son los que se pueden transmitir a los herederos y al morir una persona, sus derechos y obligaciones patrimoniales pasan a sus herederos, quienes tienen derecho de aceptar o rechazar esa herencia. Por ejemplo, si una persona fallece estando casada con hijos, el matrimonio se disuelve automáticamente y sin embargo los derechos patrimoniales, como la propiedad de una casa o los fondos de una cuenta bancaria, no se extinguen, sino que pasan a los herederos, quienes no van a decidir si aceptan o renuncian, quienes sí van a decidir si aceptan o renuncian a la herencia. La sucesión por causa de muerte en el proceso mediante el cual los bienes y derechos de una persona fallecida se transmiten a sus herederos. En el código se regula este proceso distinguiendo dos tipos de sucesión. La que es a título universal, que en este caso se transmiten todos los bienes de la persona fallecida o una proporción de ellos a los herederos universales. Los herederos a título universal reciben tanto los activos, que son bienes y derechos, como los pasivos, que son deudas del fallecido. Y la sucesión a título singular, que es el tipo de sucesión que ocurre cuando el fallecido designa un bien específico a un heredero en particular, como una casa o una obra de arte. En estos casos se dice que el heredero recibe un legado. En una sucesión solo se transmiten los derechos y obligaciones patrimoniales, y esto significa que los derechos personalísimos como el estado civil o el derecho a la integridad física no se transmiten. Entre los derechos patrimoniales que se transmiten en una sucesión podemos encontrar la propiedad y bienes inmuebles. Si una persona fallecida tenía una propiedad, esta se transfiere a sus herederos. Los bienes inmuebles suelen ser los activos de mayor valor en una sucesión. El dinero y los activos financieros, que son las cuentas bancarias, acciones y cualquier otro activo financiero del fallecido, también se transmiten a los herederos. Las obligaciones y las deudas, si el fallecido tenía deudas, estas también se transmiten a los herederos, quienes pueden optar por aceptar la herencia pura y simple o con beneficio de inventario, que les permite aceptar solo los bienes hasta el valor de las deudas. Por ejemplo, imaginemos que una persona fallece dejando un departamento y una deuda de tarjeta de crédito. Los herederos pueden aceptar la herencia y recibir el departamento, pero tienen que hacerse cargo de la deuda, ya que ésta se transmite con el resto del patrimonio. Bueno, la coherencia es una figura que simplifica el proceso sucesorio en situaciones de fallecimiento simultáneo, evitando disputas y confusiones entre los herederos. Los efectos de la muerte en los derechos permiten distinguir entre aquellos que se extinguen y aquellos que se transmiten, garantizando una distribución ordenada del patrimonio. La sucesión por causa de muerte se asegura de que el fallecido tenga una continuidad en la posesión de sus bienes a través de sus herederos. Y en este enfoque, como el código nos muestra, organiza el sistema sucesorio respetando tanto la voluntad del fallecido como los derechos de los herederos en situaciones normales y complejas como los casos de conmovencia. Bueno, hasta acá tenemos la unidad número 8 y bueno, nos estamos reencontrando en el próximo capítulo que ya sería la 9. Hasta la próxima.